Bueno, muy bien. Bienvenidos al curso de microcontroladores. Continuando con la programación básica y la simulación, el día de hoy vamos a trabajar las subrutinas de retardo. Elemento bastante importante cuando desarrollamos aplicaciones para microcontroladores, ya que cuando nos conectemos a dispositivos como pantallas LCDs o puertos de comunicaciones, teclados o cualquier otro tipo de elemento que interactúe con el micro, es necesario entonces generar determinadas estructuras de tiempo que tarden unos ciclos de máquina para que de pronto ese dispositivo, ese sensor o ese periférico realice la actividad o el comando que se envía desde un microcontrolador maestro. Así que un ciclo de máquina es el tiempo que se demora en ejecutar un programa. Dice, depende del oscilador que se conecte al micro y el número de ciclos de máquina que se vaya a ejecutar. Un ciclo de máquina entonces ocupa 4 ciclos de reloj. Si mi cristal oscilador de cuarzo es de 4 MHz, se van a ejecutar entonces 1.000.000 de ciclos de máquina. ¿Por qué? Porque cada ciclo de máquina ocupa 4 oscilaciones de reloj, que es lo que miramos allí. Así que esas 4 oscilaciones de reloj, ¿cierto? Esas 4 oscilaciones de reloj van a ser el factor que me permite a mí determinar cuántas millones de instrucciones se ejecutan por segundo y además cuánto tiempo tarda cada ciclo de máquina en ser ejecutado. Así que nosotros tenemos la siguiente fórmula. El tiempo es igual a 4 por 1 sobre la frecuencia, y este tiempo se expresa entonces en microsegundos. F es la frecuencia expresada en Hz y cm es el tiempo, es decir, ciclos de máquina que se tarda en ejecutar. El tiempo en el ciclo de máquina. Ejemplo, si se cuenta con un cristal de 4 megas, 10 megas y 20 megas, vamos a calcular el tiempo por ciclo de máquina aplicando una fórmula. El tiempo de ciclo de máquina va a ser igual a 4, por ejemplo, si nuestro cristal es de 4 megas, entonces 1 sobre 4 millones. 4 sobre 4 millones. Se elimina el 4 y nos queda 1 sobre 1.000.000. Eso es igual a 1 microsegundo. Si se trabaja con un cristal de 10 MHz, entonces 4 sobre 10 MHz me va a dar 0.4 microsegundos. Y si utilizamos un cristal de 20 megas, entonces divido 4 sobre 20 millones y eso me da 0.2 microsegundos. Así que el microcontrolador, entre más alto sea el cristal de oscilación, ya habíamos mencionado en otra ocasión, tiene un mayor consumo y además pues va a ejecutar en menor tiempo un ciclo de máquina. Es decir, una instrucción NOP, por ejemplo, con un cristal de 20 megas va a tardar 0.2 microsegundos. Una instrucción NOP con un cristal de 10 megas tarda en ejecutarse 0.4 microsegundos. Y una instrucción NOP con un cristal de 4 megas, esa instrucción tarda 1 microsegundo. De allí decíamos entonces que cuando yo tengo un cristal de 4 megas puedo ejecutar 1.000.000 de instrucciones por segundo. Cuando tengo un cristal de 10 megas, pues nosotros tenemos entonces que va a ejecutar 2.5 millones de instrucciones por segundo. Y cuando tengo 20 MHz, entonces decíamos nosotros, vamos a trabajar con 5 millones de instrucciones por segundo, que sería lo contrario, que es lo que he hecho. Divido 20 millones entre 4, esto es lo inverso, mire, calculando allí. ¿Cuánto me da? 5 millones. 10 millones entre 4, entonces 10 millones entre 4 me da 2.5 millones. Y 4 millones entre 4 me da 1.000.000. Ese es el número de ciclos de máquina que puede ejecutar un micro por segundo. Esas subrutinas de retardo pueden ser de lazo simple o de lazo anidado. Lazo simple, como observamos en este caso, vamos a partir primero de un diagrama de flujo. Le vamos a denominar retardo A. Vamos a asignar un registro denominado conta 1 con el valor 100. Internamente vamos a crear un ciclo de máquina, 2 ciclos de máquina, y después decrementamos conta 1. Y lo decrementamos hasta que sea igual a 0.
sea que aquí obtenemos un bucle, ¿cierto? Un ciclo. Y cuando conta 1 es igual a 0, retorna. Si pasamos esto a ensamblador tenemos retardo A, el nombre de la subrutina, mob LW con el decimal 100 y lo vamos a asignar mob WF a conta 1, asígnelo a conta 1. Observamos aquí que hay una flecha, es decir, hay que crear una etiqueta y voy a colocarle aquí ciclo A y dice ejecute 2 ciclos de máquina. Entonces esto es colocar 2 NOP y 2 NOP, 2 ciclos de máquina, 2 NOPs. A conta réstele una unidad y evalúe si conta 1 es igual a 0. Eso se puede codificar con decrementar FSZ conta 1, F. Le quita una unidad y lo deja sobre sí mismo. Evalúe si es igual a 0. Si es igual a 0, salta una línea y cae en el retorno. Si no es así, salte a ciclo 1. He resaltado entonces de color rosado, digamos, el bucle. Observen ustedes entonces que de goto ciclo A salta esta etiqueta y esto se ejecuta el número de veces que diga o que se asigne a conta. Vamos a analizar ahora cuántos ciclos de máquina tarda cada línea. Retardo A, si alguien dijo cal, retardo A, la instrucción cal implica 2 ciclos de máquina. Cargar el registro W es un solo ciclo de máquina. Asignar el contenido de W al registro conta 1 tarda un ciclo de máquina. Así que hasta el momento tenemos 2 ciclos de máquina para el llamado a la subrutina de retardo, un ciclo de máquina, mob LW, mob WF, otro ciclo de máquina. Para evitarnos utilizar conta 1, pues vamos a asignarla la variable X, que es el mismo registro de propósito general conta 1. Y esto se ejecuta X veces. La sección rosada depende de X, es el bucle. Entonces, este NOP tardaría un ciclo, pero se va a ejecutar X veces, es 1X. 1X. Un ciclo, pero lo que está marcado, el cuadro de color, es el valor de X. Este NOP, una vez tarda un ciclo, pero en este caso está dentro del bucle, así que lo afecta a X. La siguiente línea dice decrementar FSZ, conta 1, F. Esta línea se ejecuta X menos una veces. ¿Cuándo? Es falso. Porque cuando es falso, ejecuta la línea siguiente y eso implica solo un ciclo de máquina, o sea, va a caer a la siguiente línea. Pero en una sola ocasión, conta 1 se hace 0. Y cuando se hace 0, salta de este punto a este punto. Y ese salto implica 2 ciclos de máquina. Por ello, aparece X menos 1 más 2, que al simplificarlo me queda X más 1. X menos una veces cae en esta instrucción. Pero, observe que es un goto. Y el goto representa 2 ciclos de máquina, porque salta a ciclo A. Y ese goto significa salte, decíamos, son 2 ciclos de máquina. Por eso la ecuación sería, aquí cae X menos una veces. ¿Sí? O sea, aquí, si quiere mirar con respecto al valor de conta, que era 100, aquí cae 99 veces. Pero al caer 99 veces hay una instrucción que dice goto y entonces multiplico este X menos 1 por 2. Y aquí decíamos cuando estamos restando 99 veces conta 1 no es 0 y en una sola ocasión va a ser igual a 0. Pero como va a saltar decíamos son 2 ciclos. Al simplificar X menos 1 por 2 tenemos 2X menos 2. Y cuando encontramos esta línea que es retorno, return, entonces implican 2 ciclos de máquina. ¿Y por qué 2 ciclos de máquina? Porque cuando le digo retorno, lo que hace el micro es buscar en la pila la posición de memoria del programa a la cual debe saltar. Y después que retorna, él salta hasta ese punto y eso implican 2 ciclos de máquina. Si simplificamos la ecuación tenemos primero los valores que no acompañan a X. Tenemos 2 más 1 más 1 más 1 menos 2 más 2. Que se observan aquí. Eso me va a dar igual a 5. Y vamos por los valores de X. Una X más otra X más otra X más 2X. Eso me da 5X
Así que ese ciclo tiene una pequeña fórmula, que es igual, el número de ciclos de esa estructura que se llama retardo A es igual a 5 más 5x. Como x es igual a 100, lo vamos a reemplazar. Ahora reemplazo x. Si x es igual a 100, entonces tenemos que el número de ciclos es igual a 5 más 5x. Esto se va a tardar 505 ciclos de máquina. Con un cristal, entonces, de 4 megas, como cada ciclo de máquina tarda 1 microsegundo, esta estructura que ustedes observan aquí va a tardar 505 microsegundos. Pero muchas veces nosotros tenemos que definir algunos ciclos, unos valores. Por ejemplo, si voy a trabajar comunicaciones y voy a trabajar a 9600 bits por segundo, entonces cada bit debe tardar 100 microsegundos. Cuando configure una pantalla LCD, el diagrama de flujo de la pantalla LCD alfanumérica me dice, por favor, espérese 200 o 150 microsegundos. Si quiero trabajar con visualización de datos sobre un display, sé que tengo que esperar 10 milisegundos. Aquí solo tenemos 5 milisegundos. Así que aquí he definido unos tiempos que necesito trabajar. Si mi ecuación es igual a 5 más 5x para esa estructura, empecé a asignarle valores a x. Para ello utilicé Excel, ¿cierto? Para pues avanzar y simplemente cargar el valor de x. Así que si x es igual a 9 y reemplazo en la ecuación esa estructura, va a tardar 50 microsegundos. Si x es igual a 19, la estructura me va a generar 100 microsegundos. Si nosotros tenemos que x es igual a 199, vamos a tener 1000 microsegundos. Si yo quiero tiempos superiores, mire, el valor máximo de x es 249 porque es un micro de 8 bits. Así que si yo quiero, por ejemplo acá, 5000 ciclos de máquina, entonces yo necesito colocar un valor semilla en 20 y un valor en x de 249 y un coeficiente de x igual a 20. Vamos a mirar entonces cómo realizamos todas estas tareas en una librería. Ahora vamos a programar una librería de retardos. Recuerden entonces, nos vamos primero a crear nuestra estructura de base. Abre MPLAB. Archivo nuevo. Voy a crear archivo nuevo, muy bien. Archivo guardar como. Voy a crear una nueva carpeta que solo se llame semana 7, digamos, del curso. Voy a colocar esta vez retardos 2. Muy bien. Al interior de la carpeta vamos a grabar este archivo como retardos.inc porque esto es una librería. Guardar. En una librería no indicamos el tipo de microcontrolador con el cual vamos a trabajar, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta la asignación de los registros de propósito general. Si ustedes observan en el diagrama de flujo, aquí hay un registro de propósito general, se denomina conta 1. Así que vamos a definir esto. cblock. Si esto está diseñado para un PIC 16F877, usted puede definir registros de propósito general desde la posición 32 a la posición 127. La librería matemáticas que habíamos construido y que ustedes lo observaron en otros videos, ocupa sus registros de propósito general desde la posición 100. En esta ocasión, si esto es diseñado para un 877, pues vamos a ubicar en la posición 125. Posición 125. Por lo pronto tenemos tan solo un registro. Ese registro se denomina conta. Conta 1. Entonces conta 1. Cierro el registro. En C. Veamos entonces nuestra codificación. Dice, mire, voy a codificar lo que está allí. Voy a crear retardo A. Entonces llamo a retardo A. Construyo la etiqueta retardo A. Dice, asigne 100 a conta 1, mob LW con el decimal 100.
mob WF a conta 1. Hay una etiqueta, voy a colocarle la etiqueta, se llama ciclo A. Y aparecen dos ciclos de máquina. Entonces colocamos NOP y NOP. Después de ello dice conta, quítele una unidad y después evalúe si es igual a 0. Decrementar FSZ, conta, F. Si no es 0, salta nuevamente a esperar dos ciclos de máquina. Así que en este caso salta goto ciclo A. Y finalmente, cuando es igual a 0, retorna. ¿Listo? Así que una vez tienen ustedes la estructura básica de retardo, vamos nosotros a calcular los nuevos retardos. Si ustedes observan, este ciclo, al reemplazar la ecuación que era 5 más 5x, esto es igual a 500 ciclos de máquina. Vamos a definir ahora aquellos retardos, para cumplir con esta tabla que está aquí. Así que me voy a quedar con la tabla y voy a crear el primer retardo. El primer retardo se va a denominar, observemos, se va a denominar retardo 50 microsegundos. Esta vez asumamos que vamos a trabajar con un cristal de 4 megas. Entonces de una vez que el nombre sea coherente, un retardo de 50 microsegundos, sería US. Muy bien, entonces la etiqueta, pero simplemente copio esto. Me copia hasta aquí, control C, control V. Muy bien, ya no es retardo A, ahora se denomina retardo, en vez de A, 50 US. Para el retardo de 50 microsegundos, la semilla sigue siendo 5. ¿Semilla cuál era? Este valor que está aquí es semilla, que no lo vamos a cambiar, que vamos a dejarlo fijo por este momento. X dice es igual a 9. Muy bien, X es igual a 9. Y el coeficiente de X es 5, o sea que no cambia para nada la estructura. Esto va a tardar 50 microsegundos. Así que cal retardo 50 US, esta A la reemplazo por 50 US. Y aquí, en vez de saltar a ciclo A, salta a 50 microsegundos. Hace un momento observaba que había una falla, porque aquí decía ciclo A, pero acá en la parte inferior solo aparece ciclo A, ahí ya no hay problema. Ya tenemos el retardo de 50 microsegundos, observe que no hay ningún cambio, se mantiene la ecuación. Vamos por el retardo de 100 microsegundos, lo único que va a cambiar es que X es igual a 19. X es igual a 19. Así que copiamos nuestro retardo de base. Pegamos nuevamente. Este retardo A ya se llama ahora retardo 100 US. Cargamos entonces para un retardo de 100 microsegundos con 19 el valor en X. Cambiamos la etiqueta aquí que sea 100 US y aquí abajo que salte a 100 microsegundos. Ya tenemos 100 microsegundos, veamos nuestro siguiente retardo. 200 y 250. 39 para el primero. Entonces copiamos. Decíamos, ahora vamos a construir entonces un retardo de 200 microsegundos. El valor es 39. Esto es 200 US. Salte a 200 US. Ciclo de 200 US. Siguiente retardo 250. Entonces nuevamente pegamos. Esto es 250 microsegundos. Reemplazamos la A por 250. Nuevamente salte a 250 microsegundos.
Y observamos que en 250 microsegundos debo reemplazar por 49. Así que conta 1 vale 49. Siguiente retardo, 500. El valor a cargar es 99. Así que 500 US. Valor a cargar, decíamos 99. En 500 es 99. Reemplazamos. Vamos por 1000 US, que sería 1 milisegundo. De aquí en adelante vamos a trabajar más bien 1 milisegundo. La etiqueta para 1 milisegundo, veamos cómo está. Aquí dice 2250 y 2000. Vamos a pasar de una vez de 1 milisegundo a 2. Dejémoslo como US para mantener algunas escalas pequeñas. Así que nos habíamos quedado en 1000, en ese caso. 199 es el valor a cargar en el registro. Estos son 1000 US. Salta a, en vez de la letra A, vamos a saltar a 1000 microsegundos. Listo. Ya tenemos 1000 microsegundos. Vamos ahora por el retardo de 1200 microsegundos. Así que copiamos nuestro retardo de base, lazo anidado, retardo A, hasta aquí. Vamos por el valor 1250. Y mire que 1250, el valor máximo en X es 249. Entonces esto es 1250 US. Etiqueta 1250 US. Cambiamos la etiqueta a 1250 US. Y hasta allí el código inicial denominado retardo A se mantiene. Sin embargo, quiero ahora un retardo de 2 milisegundos. En ese caso dice, mire, el valor semilla es 8, o sea, el valor inicial en vez de 5 es 8. Y el coeficiente de X debe ser 8. Entonces voy a pegar primero el código, el retardo A de base. Muy bien. Recuerde que esto es, como estaba antes, esto era antes, o el original, más bien digamos que el original es igual a 5 más 5x. Y ahora necesita (8x), 8 más 8. ¿Qué necesito? 8 más 8x. Necesito adicionar 3 NOPs. Así que los agrego aquí. NOP, NOP y NOP. Ahí cambia ya la ecuación. Ya 5 más 3 nos da 8. He agregado. Y también necesito, en vez de 5x, necesito 8x. No necesito más. Así que, ¿dónde influye la x en esta estructura? Así que agrego aquí NOP, NOP y NOP. Si resuelvo la ecuación planteada en esta modificación, me va a dar justamente 8 más 8x. Y esta modificación se hace para llegar a 2000 microsegundos. O sea que esto es 2000 microsegundos. Ciclo A es igual a 2000 microsegundos. Salte a 2000 microsegundos. Vamos guardando la librería, guardar. Ahora vamos a construir 2500 ciclos de máquina en un cristal de 4 megas, decíamos 2500 microsegundos. Necesito entonces un valor semilla 10 y un coeficiente X de 10.
regresamos al retardo de base. Recuerde que esto era 5 más 5x. Y ahora necesito 10 más 10x. Ahora necesito 10 más 10x. Me falta comprobar. Si hace un momento modifiqué el valor. Debe ser 249 en el retardo de 2000. Veamos si realicé esa modificación. Mire, aquí me faltaba este valor 249 en X. Acá está bien. En el de 1250 también necesitaba 249. No había cargado, perdón. 249. Los otros valores son correctos. Retardo de 1000 microsegundos con un valor 199 en conta 1. Hace un momento mencionábamos que para un retardo de 2500, miren acá, 2500 microsegundos, necesito justamente cambiar la estructura. Este retardo de 2500 microsegundos y acá 2500 microsegundos. Entonces tiene usted 5x y ahora necesita convertirlo a 10x. Necesito 5 knobs. Agrego aquí knob, 3 knob, 4 knob, 5 knob. Listo, muy bien. Ahí ya me pasa de 5 a 10. Y debo pasar también de 5 a x a 10x. Así que aquí yo debo agregar también 5 knobs. Con esto modifico la fórmula. Listo. Ahí hay 2500 microsegundos. Y nos vamos por el último, 5000. Dice, mire, necesita 20. 20 en X como coeficiente y 20 como valor semilla. Necesito ahora control B. Yo necesito 5000 microsegundos, etiqueta 5000 microsegundos, 5000 microsegundos. Recuerde que ahora vamos a pasar de 5x, de 5 más 5x a 20 más 20x. 20 más 20x. Perdón, 20 más 20x. Y que no se me olvide, el valor de x en estos últimos valores es 249. 249 en 5000. 2500 también debe ser 249. Ya habíamos modificado. Entonces, muy bien. Si mi retardo de base es 5 y debo llegar a 20, pues entonces debo agregar 15 knobs. Listo, aquí hay 5 knobs. Control C. Ahí agregué 10, ahí ya agregué 15. Y para un retardo y además 20x. Así que esos mismos 15 knobs que copié voy a agregar. Control C. Estos knobs que voy a agregar deben estar al interior de la estructura ciclo. Ya agregué 5. Ya agregué 10. Y ya agregué 20. Ahora, si quisiera más retardos, esto ya no es viable. Debemos trabajar lazo doble. Así que este lazo sencillo, digamos hasta 5 milisegundos, bien. Pero en adelante consumiría demasiada memoria de programa. Así que vamos a mirar un lazo anidado. Guardan hasta allí la librería. Vamos a comprobar si en realidad esta librería está bien diseñada.
¿Cómo lo vamos a hacer? Regreso acá. Una forma, dice, vamos a programar la librería, ya lo hemos hecho, la librería retardos.inc. Yo puedo comprobar de esta forma, o sea, tomar uno de los retardos y evaluar. ¿Sí? Hagámoslo. Entonces, archivo nuevo. Archivo, guardar como. Le voy a colocar comprobar.asm. ¿Y qué voy a comprobar? Si los retardos están bien calculados. Comprobar. Estoy trabajando con un PIC 16F877, incluye P16F877A.inc. Cierro bloque. Cblock. Bueno, solo estoy utilizando, haga de cuenta que no está la librería, solo queremos mirar ese bloque. Le diría que trabaje con TA1 en C, org 00H, goto inicio. Y aquí voy a copiar el retardo. Vamos a comprobar un retardo, el de 1000 microsegundos, para saber si es correcto. Entonces, ese retardo lo tenemos aquí en semana 7, retardos. Voy a abrir retardos. Muy bien. Vamos a copiar el código justamente de aquel que nosotros considerábamos era 1000 microsegundos. Solo para comprobar. Después lo vamos a utilizar como llamado a librería. Solo es este código. Esto es un retardo de 1000 microsegundos. Es decir, 1000 ciclos de máquina. Control C. Control V. Muy bien. Entonces, ya copié el retardo de 1000 microsegundos. Dice salte a inicio. Voy a llamar cal, nombre del retardo, control C, control V. Voy a colocar aquí un NOP y un END. Muy bien. ¿Qué va a ejecutar el micro? Apenas cargue, se ubica en la posición 0 de memoria de programa y va a decir salte a inicio. Esto implica 2 ciclos de máquina, 2 ciclos de máquina. Salta y va a caer acá. Y él llama al retardo de 1000 microsegundos, sube a este punto y ejecuta esto. Debe tardar 1000 ciclos de máquina. Al término de los 1000 ciclos de máquina va a llegar hasta este punto y vamos a poder calcular el tiempo. Para calcular el tiempo, ¿qué vamos a hacer? Entonces, en depurar, ¿cierto? Primero, depurar. Selección herramienta, eligen MPLAB Sim, simulación MPLAB. Cuando marcan aquí, aparecen estas herramientas, esquina superior derecha, para correr todo el archivo .exe o para que se haga animado o paso a paso. Y esto es para resetear. Cuando le digo resetear, ¿cierto? Cuando yo le digo resetear, primero, antes de nada, vamos a ensamblar. Se me había olvidado, estamos en comprobar.asm, ¿sí? Vamos a ensamblar el proyecto. Proyecto, entonces, proyecto, ensamblar. Observemos, veamos cuántos errores. Aquí me dice que hay una advertencia. Símbolo no ha sido definido. Comprobar. Ah, listo, conta. Es conta 1. Muy bien. Lo habíamos definido como conta 1. Y aquí no lo encuentra porque digité conta. Proyecto, ensamblar. Listo. No hay errores. Muy bien. Se ubica en la posición 1. Y si quisiera animación paso a paso, mire, saltaría el retardo y ahí empieza. Ahora, View, voy a mirar los registros de propósito general, Watch. Voy a cargar los registros de propósito general denominado. Primero me voy por conta 1, lo busco acá. Me interesa es que ustedes observen qué pasa. Conta 1, lo adiciono. Aquí marca que muestra en valor decimal para mirar cómo cambia.
Y acá el registro de función específica, perdón, este no, clic derecho, borrar. Digamos que el registro wrec, y lo adiciono. Así que tengo el registro W y conta 1. Si lo ejecuto paso a paso, voy a mirar qué pasa. Mire, conta 1 era 196, aquí le resta una unidad. Se hace 195. 195 es igual a 0, no, no lo es. Entonces salte a ciclo 1000 US. Paso siguiente, nuevamente. Y así va a ejecutar en total 1000 ciclos de máquina. Y ustedes observan cómo conta 1 se va decrementando. Y aquí es la versión animada. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces ahí está ejecutando, observen el paso a paso, está animado, observa usted cómo se decrementa el valor en conta 1, si usted quiere animado. Pero el día de hoy lo que nosotros necesitamos conocer es si realmente esto tarda, ese ciclo, 1000 ciclos de máquina. Así que me voy a debug, a depurador, elijo configurar y voy a cuadrar aquí que el cristal sea de 4 megas. Le digo ok, aceptar, aplicar, aceptar. Voy a simular para 4 megas. Y en 4 megas sabemos que un ciclo de máquina tarda 1 microsegundo. Ahora le digo depurador. Para reloj 0. Listo, vamos a reiniciar todo. Miren, ahí al reiniciar en la simulación, esquina superior derecha, entonces se colocó en 0 el número de ciclos, instrucciones o ciclos, y aquí abajo el tiempo en microsegundos. Reseteé todo. Y como no quiero evaluar todo esto, o sea, no quiero colocarme con una animación paso a paso, entonces simplemente voy a marcar aquí un clic, doble clic sobre esta área donde está el knob. Aparece un punto de verificación. Y como hace un momento nosotros, mire el cursor en qué lugar está, apenas se va a iniciar la ejecución, goto inicio, significa que él va a utilizar 2 ciclos de máquina porque salta hasta la etiqueta inicio y después va a llamar a retardo, pero retardo debe tardar 1000 ciclos de máquina más. O sea que cuando yo haga ahora, ejecute un comando que significa correr hasta este cursor, acá en la ventana derecha debe aparecer el valor 1002. Listo, veamos. Entonces clic derecho sobre el punto de verificación, correr hasta el cursor. Listo, y observamos entonces que aquí justamente dice, mire, ¿cuántos ciclos fueron ejecutados? 1002 ciclos. 1000 del retardo y 2 del goto. Porque aquí había un goto inicio, eso tarda 2, más los 1000 microsegundos de la estructura me da 1002 ciclos de máquina. En milisegundos es un milisegundo .002. Con un cristal de 4 megas previamente configurado. Así que ya hemos construido por lo menos un primer programa. Ya van 38 minutos. En el próximo segmento de video vamos a construir una librería. Vamos a adicionar, a esta librería los retardos anidados y también una demostración en un microcontrolador con 3 display para construir un contador ascendente. Así que se despide de ustedes Olger Erazo, un gusto trabajar con ustedes. Sigan adelante, es un campo muy apasionado, muy apasionante el de los micros. Hasta nuestro próximo video. Muchas gracias.